Esta es la historia de Celia, una mujer que vivió en el siglo II de nuestra era y que formó parte de los primeros cristianos romanos. Quedó grabada en la memoria del planeta como una de las grandes almas que consiguió la santificación, dirían algunos, o como diríamos nosotros los espíritas, logró entrar por la puerta estrecha, dándonos testimonio de humildad, caridad y amor. Dictado por el espíritu de Manuel, psicografiado por Chico Javier, acompáñenme a ver de qué trata el libro 50 años después. Efectivamente, después de lo que Manuel nos narra como su vida como Publio Lentulus en hace 2000 años, ahora 50 años después de aquella vida, ¿lo recuerdan? La que terminó en Pompeya con la explosión del Vesubio. Pues 50 años adelante en el tiempo, él vuelve a la lucha de la carne, ahora como esclavo. Viene a vivir experiencias redentoras y le toca formar parte de la historia de Celia, que es el personaje central de esta historia. Su lucha, su pasión por seguir la doctrina cristiana aún incipiente, sus grandes ejemplos de virtud. De eso nos habla este libro. Y antes de comenzar con el resumen, sí me gustaría compartirles las palabras que Manuel nos dedica a los lectores al inicio de este libro. Nos dice: amigo y hermano mío, abre estas páginas reflexionando en el torbellino de lágrimas que se contienen en el corazón humano y piensa en la parte de experiencias amargas que los días transitorios de la vida te trajeron. Es posible que también hayas amado y sufrido mucho. Algunas veces sentiste el soplo frío de la adversidad helando tu corazón, otras te hirieron el alma intencionada y sensiblemente, la calumnia y el desengaño. En ciertas circunstancias miraste también al cielo preguntando en silencio dónde estaban la verdad y la justicia, invocando la misericordia de Dios en preces dolorosas. Mas, sabiendo que todos los dolores tienen una finalidad gloriosa en la redención de tu espíritu, lee esta historia real y medítala. Los ejemplos de un alma santificada en el sufrimiento y la humildad te enseñarán a amar el trabajo y las penas de cada día, observando sus martirios morales y sintiendo en forma vívida su profunda fe, experimentarás un dulce consuelo que renovará tus esperanzas en Jesucristo. Procura comprender la esencia de esta fuente de verdades confortadoras y desde el plano espiritual, este espíritu purificado de nuestra heroína derramará en tu corazón un bálsamo consolador de sublimes esperanzas, que aproveche su ejemplo como nosotros en la época de las luchas y de las experiencias pasadas. Es lo que te desea un hermano y siervo humilde, Emanuel. Pedro Leopoldo, 19 de diciembre de 1939. Ahí están sus palabras, sus recomendaciones. Y bien, nuestra historia comienza con la visita que le hace Cayo Fabricio a su amigo Elvidio, ambos hombres romanos ricos como de 40 y tantos. Y la visita es por dos motivos. Uno, para hablar de los preparativos para regresar a Roma, ya que se encuentran en la ciudad de Esmirna, en Grecia. Y otro es para darle un regalo, ni más ni menos que un esclavo. Sí, le va a regalar un esclavo, pero no cualquier esclavo, defiende Cayo, es uno muy especial, uno cuya sabiduría y cultura lo tienen anonadado, pues a pesar de ser de origen judío, nacido en Grecia, por lo del éxodo de judíos ya conocidos, aunque es judío, el hombre sabe a la perfección la historia de Roma, de sus emperadores, de sus héroes, de sus dioses, con una devoción incluso mayor que algunos romanos. Es sorprendente, lo ponen a prueba, le preguntan cualquier cantidad de hechos, datos, y él lo cuenta con un dominio como el que más, como el mejor. Pero él es esclavo.
Les cuenta que un día en la guerrilla que vivían casi permanente con Roma, los judíos, atacaron a su familia y él quedó viudo, y aunque sí tenía un hijo, el hijo también fue convertido en esclavo y no supo su paradero, no supo a dónde lo llevaron. Y ahora pues la vida lo había llevado ahí con ese nuevo amo, ¿no? Su nombre es Nestorio y es precisamente la reencarnación de Publio Lentulus, o sea, es nuestro Emmanuel. Por eso tenía esa fascinación por Roma, porque ustedes y yo lo sabemos, que conscientemente quizás no recordamos nuestras vidas pasadas, pero el espíritu lo hace, el espíritu lo sabe, y ese gusto que él tenía por Roma, pues no era día gratis, es porque una vida atrás él había sido romano. Y no solo eso, ahora su amo era Elvidio, el que en la vida pasada fue uno de sus mejores amigos, era Cornelius, aquel que murió con él cuando los tomaron presos en la toma de Jerusalén, ¿se acuerdan? Al que le sacaron el corazón, cuando a él le sacaron los ojos, cuando a Publio le sacaron los ojos. Pues bien, eran dos amigos de vidas pasadas que se reencuentran en condiciones muy diferentes de vida, uno como amo y el otro como siervo. Pero siempre las almas se reconocen y ellos se reconocieron, sintieron inmediatamente ese lazo de amistad eterna que deja huella en su espíritu. Pues bien, Elvidio, el amo, se fascina tanto con Nestorio, el esclavo, que decide convertirlo en su hombre de confianza e incluso encargarle la educación de sus dos hijas adolescentes, Elvidia y Celia. Y algo bueno sucede aquí cuando Elvidio le dice sus planes a su esposa Alba. Ella, en un acto de caridad, le dice que quiere que sus hijas sean educadas por un hombre libre, no por un esclavo, y lo libera. Ahora ya no es esclavo, ya es un liberto. Nestorio llora agradecido y hasta le besa los pies a la señora. Muy, muy agradecido, ¿no? Para un esclavo recibir la libertad, pues. Pasan los días y llegan todos a Roma, recibidos por viejos amigos, personajes importantes de la política que les dan la bienvenida. Entre ellos el prefecto Urbico y su esposa Claudia. Este par de personajes son muy importantes en la historia, Urbico y Claudia, muy allegados al emperador, son poderosos, son favoritos del emperador Adriano, en esa época era Adriano el emperador, de costumbres decadentes acorde con la alta sociedad romana de esa época, eran frívolos, cada uno por su parte echándole el ojo a la pareja de Elvidio y Alba, los dos, el Urbico viendo a Alba y Claudia viendo a Elvidio, uno por lujuria y la otra por venganza, ya que Claudia había sido una antigua novia de Elvidio que él despreció en la juventud, y ella usaría su nuevo poder para vengar aquel desprecio. Y con esa finalidad logró colocar a una empleada doméstica leal a ella en el hogar de este matrimonio de Alba y Elvidio, planeando, pues quién sabe qué cosas, ¿no? Pero tenía planes para vengarse de aquel desprecio, aquel antiguo desprecio. Elvidio gustoso volvió a ver a su padre, a su familia, a su tierra. Para ellos, los romanos, que eran muy orgullosos, regresar a su tierra era lo mejor que les podía pasar, ¿no? Se reencontró ahí con su padre, el viejo Senio, que era un hombre muy bueno, muy amable, caritativo, raro en un romano de esa época, raro, pero sí lo era sabio, era filósofo, era intelectual, era muy respetado en la sociedad, cualidades que según su hijo Elvidio serían muy buenas para ayudarle a guiar a su pequeña hija Celia, pues ni tan pequeña, ¿no? De 18 años, pero según Elvidio, ella estaba enferma. Celia estaba muy enferma, estaba enferma de cristianismo. Así que la encargó al cuidado del abuelo, al cuidado de Senio, para que le recordara lo que era ser una buena romana. Así el abuelo Senio se lleva a Celia a hacer un par de sacrificios a los templos de Júpiter y de Serapis y empieza a resaltar las cualidades de las creencias y de la fe que como romanos debían tener. Sin embargo, ella, aunque respetuosa de esas formas, pues ya no muestra compartir dichas creencias, y él la cuestiona, o sea, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás así, no? Y Celia le confiesa. Dice que sabe lo que su padre hizo, que sabe lo que su padre le pidió y el por qué o a qué vienen estos discursos que le están dando sobre el ser romana, ¿no? Porque ella ya se ha declarado cristiana. Claro que el abuelo pues se sorprende, pero
es más sabio que su hijo, es más sabio que el vídeo y no deja que las emociones lo dominen. Contiene sus emociones para poder permitir que Celia cuente su verdad, porque los romanos orgullosos, o sea, suelen explotar cuando alguien de su familia le dice soy cristiano, es como la peor ofensa, y el vídeo es como trataba a su hija, ¿no? El abuelo, un poquito más sereno, más tranquilo, más experimentado, se tranquiliza y dice, a ver, bueno, pues cuéntame tu verdad, cómo fue que empezó esto, dime qué es lo que pasó en esos años que ustedes vivieron allá en Grecia, ¿no? Así ella le relata cómo comenzó todo, cómo estando en Oriente al contacto con las personas del servicio, les oyó hablar de la doctrina de Jesús, el Hijo del Dios vivo, le dice, y empezó a hablarle de conceptos tan magníficos como el amor al prójimo, como el perdón y la humildad, y de verdad le atraparon el corazón y le atraparon la razón, y ahí ella decidió simplemente ser cristiana. Además que en especial uno de los jóvenes esclavos que ella conoció, de nombre Cirilo, que también era cristiano, pues se enamoraron, ¿no? Habían compartido con ella una historia de amor. Ahí se inquieta un poco el abuelo, ahí sí que aunque quiere mostrar sus emociones, pero se controla, porque le dice, ¿cómo es que te enamoraste de un esclavo, no? Y le dice ella, pues, ¿acaso será pecado amar? Dice, no, pues no es pecado amar, pero pues le dice, el mundo aún está muy lejos de llegar a aceptar una relación de ese tipo. Y ella le contesta pues que lo sabe, que nunca guardó esperanzas, de lo contrario, que el mismo Cirilo, con esa sabiduría característica de los primeros cristianos, se lo decía. Le decía que su amor era para realizarse en el reino de los cielos, donde no había prejuicios, donde nadie juzgaba, no aquí en la tierra, y que la fe en común, la fe en Jesucristo les ayudaba a sostener todos los sacrificios y sufrimientos que tenían. Sobre todo después de que el vídeo, el padre de Celia, descubrió ese amor y mandó azotar al pobre chico, al que Celia tuvo que prometer que no iba a volver a ver para que el padre lo liberara. Lo liberaron supuestamente, pero fue enviado como condena a las galeras, o al menos eso pensó Celia, que lo habían mandado como condena a las galeras. Después ya descubrió que no, simplemente sí lo liberó su padre, pero lo quería lejos de ella, en definitiva, ¿no? Los romanos a veces podían ser o tener algún acto de caridad o de, no le podemos decir amor, pero sí de caridad o de buena gente con los esclavos, pero de eso a aceptarlos como iguales jamás. Eso jamás iba a suceder. Entonces incluso lo veían como un abuso de confianza, ¿no? Yo que te he tratado con decencia y tú que vienes a quererte emparentar con mi hija, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso puso muy mal el vídeo contra el cristianismo, contra los esclavos, contra los judíos, contra su propia hija. El abuelo Senio estaba muy impresionado por la fuerza espiritual de la chica, de Celia, no solo porque le contaba sus penas de amor con mucha madurez, sino cuando la escuchó exponer los postulados cristianos con tanta fuerza y verdad. Decía que había momentos en los que se le erizaba la piel, que se le querían salir las lágrimas, porque la escuchaba hablar y era algo que le movía hasta el alma. A mí me ha pasado en algunas ocasiones cuando hablas de algún tema muy sublime con una persona, notas ese preciso momento en el que sus ojitos se llenan de agua y quieren hasta llorar y se les enchina la piel porque les estás hablando de verdades gigantescas, de verdades universales, les estás hablando directamente al alma, y eso es lo que sintió el abuelo al escuchar a su nieta. Él decía, parece que estoy escuchando a un ángel que me está haciendo esta clase de revelaciones, ¿no? Y que no era cualquier hombre, o sea, de verdad era un hombre preparado, filósofo, era una gran persona, una gran mente, y llegó a movérsele el corazón y la razón con las palabras de ella, ¿no? Celia le decía, es que abuelo, contigo puedo hablar libremente porque tú sí me comprendes, porque la verdad, para ser comprendida, es necesario que sea dicha entre corazones de la misma edad espiritual. Esta frase me fascinó y viene a resumir mucho de lo que hemos hablado aquí en este canal, ¿no? Que a veces uno quiere compartir y quieres compartir esas grandes verdades, pero dice, la verdad, para ser comprendida en su totalidad o
muy cerca de totalmente, es necesario que sea dicha entre corazones de la misma edad espiritual. Cuánta razón esa frase, porque sí, cuántas veces nos desgastamos compartiendo con personas que simplemente no pueden comprendernos. Se necesita tener la misma edad espiritual, el mismo grado de conciencia. Y aunque sean familia, a veces no nos entienden. La misma Celia le dice eso al abuelo: es que en el campo de las ideas, los vínculos de la sangre no siempre significan conciencia entre aquellos que el cielo nos unió en la institución familiar. No porque sea tu familia te van a comprender. Y así es, o sea, lo sabemos, en una misma familia hay miembros de distintas edades espirituales, dificultando mucho la verdadera comprensión. Y también lo dice así Celia, con sus propias palabras, se los leo. Le dice: abuelo, es que la felicidad no puede estar donde la esperamos con nuestra ceguera terrestre, pero no comprendemos la voluntad divina que sabrá otorgárnosla, dicho cuando sea oportuno, que nos la van a entregar cuando sea oportuno. Dice: no tenemos una sola vida, tenemos muchas. El secreto de la alegría reside en nuestra realización para Dios a través del infinito. De etapa en etapa, de experiencia en experiencia, nuestra alma camina hacia las glorias supremas del Espíritu, como si hiciéramos un trabajoso ascenso por una escalera tosca y larga. Hemos de armarnos siempre a través de esas numerosas existencias. Ellas serán como los eslabones de la cadena de nuestra unión. Dichosa e indestructible. Entonces más tarde verás que tu nieta, dentro de su realidad espiritual, se encontrará contigo con la misma comprensión y con el mismo amor imperecedero en la región de la felicidad real que la muerte nos abrirá con sus sepulcros de cenizas dolorosas. A tus ojos soy ahora triste y desventurada, pero en lo íntimo tengo la certeza de que mis dolores constituyen el precio de mi redención para la luz de la eternidad. Según me hablan los augurios del corazón con sus voces silenciosas y secretas, no tendré un hogar constituido especialmente para mi felicidad en esta vida. Viviré incomprendida con el corazón dilacerado en el camino luminoso hacia el reino de la verdad y del amor. Ese reino que Jesús prometió a todos los corazones que confiasen en su nombre y en su bendita misericordia. Así que le habla de reencarnación y le dice que ella no va a ser feliz en esta vida, que ella lo sabe. Algo en su interior le dice: yo aquí vine a sufrir, yo aquí vine a las expiaciones, yo aquí vine a la redención del alma. Y en ese entendido dice: lo acepto porque mi aspiración es más sublime, mi aspiración es llegar allá, a pasar por la puerta estrecha. Sabía que tenía una vida de expiaciones y un camino que la llevaría a la redención, no a la felicidad pasajera, eso lo deja muy claro, sino a la felicidad eterna, ese pasaje por la puerta estrecha. Y el abuelo pues queda maravillado, él como filósofo, o sea, escuchar esos conceptos tan profundos que solamente, como ella lo dijo, un alma con la misma edad que ella, con el mismo calibre de conciencia, podía comprender en la justa profundidad estos conceptos tan sublimes de los que ella le estaba hablando. Y fue tanto lo que le dijo, tanto lo que le reveló de la doctrina cristiana, que el abuelo Senio no pudo dormir esa noche. Se pasó la noche pensando, viendo las estatuas de sus dioses de piedra, que palidecían realmente ante la imagen del Dios vivo del que su nieta le habló. Y días después hubo una fiesta ofrecida por los padres de Alba, o sea, los suegros del vídeo, Fabio Cornelio y Julia Stinter, quienes ofrecían una velada realmente exagerada, ostentosa, llena de lujos, que dejaban a todos perplejos, porque allá había como una competencia, ¿no? A ver quién hacía más cosas extravagantes, y siempre estaban tratando de impresionarse los unos a los otros. Pues los suegros del vídeo hacen esta fiesta, y está para invitar también al emperador Adriano. Ahí estaba el emperador. Cuentan que incluso había un pequeño lago dentro de la casa con barcos, con bailarines y hasta con una arena de gladiadores. Realmente era algo fastuoso. Y en esa fiesta sucedieron varias cosas
Al mismo tiempo, en dos lugares diferentes, el matrimonio compuesto por Urbico y Claudia Sabina declararon su amor por Alba y Elvidio, así respectivamente a cada uno. O sea, según Urbico, se había enamorado de ella, de Alba, desde hace 20 años cuando la vio el día de su boda. O sea, la conoció y la vio el día que se iba a casar con Elvidio, y cuando la vio se enamoró de ella, y que pues no le había podido decir nada porque ella se fue a vivir con él a Grecia, y ahora le confesaba todo su amor y todos sus sentimientos. Y Claudia, bueno, ya saben que trae ahí su venganza por la novia, porque fue la novia despreciada y herida. Y le dijo a Elvidio que jamás lo había olvidado y que seguía esperando por él. Y pues ambos fueron rechazados, porque el matrimonio de Alba y Elvidio era un matrimonio fuerte, consolidado. Cada uno por su parte manifestó la fidelidad a su cónyuge, la fidelidad a su matrimonio y a su familia. Y pues dejan a estos señores con el orgullo herido, ¿no? Y eso es muy peligroso. Sabemos que en personas de baja conciencia, herirles el orgullo es como lastimar una fiera. Al regresar de la fiesta, ambos contrariados, Alba y Elvidio, en sus pocos días que tenían en Roma, se dicen hartos de las costumbres romanas, hartos de las fiestas, de las obligaciones sociales, de las intrigas de la corte, que para ellos sería mejor regresar a Palestina, a Judea, a Grecia, a aquellos lugares, a vivir al campo, lejos de todos, y sueñan por un momento que pueden convertir en realidad ese deseo. Mas luego también recuerdan los esfuerzos que hicieron sus padres para llevarlos a Roma de nuevo, porque sí, los suegros del Elvidio y su papá les consiguieron un buen puesto, un buen empleo al Elvidio para mantener a su familia. Dice, no podemos ser malagradecidos, no podemos quedar mal. Además, pues, él le confiesa que en las charlas que tuvo con Adriano, con el emperador, en esa noche, el emperador le pidió una tarea especial. Lo comisionó para ir a Tibur, a otra ciudad, a hacer unos trabajos para él, y que pues no podía quedarle mal. Era el emperador. Ya saben que los emperadores pedían, pero pues sus pedidos eran órdenes en realidad. Así que se les apagó el ánimo de salir de Roma y se vieron demasiado comprometidos a quedarse. Igualmente al día siguiente, tanto Elvidio como Alba, como su esposa, van a hablar con los suegros y con la pareja de Fabio Cornelio y de Julia Spinter, que son los suegros, ¿no? Van a hablar con ellos, cada uno con cada cual, y les confiesan, ¿no?, lo que les sucedió. Entre ellos no hablaron, entre la pareja y el matrimonio no se confesaron nada de las propuestas indecorosas, digámoslo así, pero Alba sí, con su mamá se abre y le cuenta, y también él con su suegro se abre y le cuenta. Se vieron que el amor de estos personajes, un amor ahí medio extraño, ¿no? Y ambos reciben el mismo consejo desafortunado, es aguanta. O sea, no digas nada, no los hagas enojar, porque este matrimonio de Urbico y Claudia son poderosos y somos socios y tenemos negocios con ellos. Dependemos, nuestra prosperidad económica, que está muy comprometida, depende de la relación que tenemos con ellos, así que no los hagas enojar. Y Alba pues sí se sorprende, dice, ¿cómo, mamá, me pides que yo aguante esto, que aguante el otro? Y le dices que tú no sabes cómo es nuestra situación económica. Dice, pues, ¿qué situación? Si acaban de hacer esta fiesta tan ostentosa, yo pensé que estaban muy bien. Dice, no, sí, gastamos muchísimo en la fiesta porque pues hay que guardar, ¿no?, como que la máscara de la felicidad que debemos tener ante la sociedad. Pase lo que pase, tenemos que guardar esa máscara. Nuestro dinero ha sido dilapidado por tus hermanos, malos negocios, cosas, estamos prácticamente en la quiebra. Dependemos de Urbico y de Claudia en los negocios, de la buena voluntad del emperador. Así es que aguanta lo más que puedas, no le digas nada. Es terrible, pero a los dos pues comprenden que los compromisos cada vez son más grandes con la sociedad y no les queda de otra más que abandonar definitivamente la idea de salir de Roma y de desistir, ¿no? No podían, tenían que quedarse. Unos días más adelante, Elvidio
viaja a Tibur a cumplir con su compromiso, con la misión del emperador, y quedó de ir de visita cada 15 días a su hogar, a Roma. Pero regresaba a trabajar siempre a aquella ciudad con Claudia Sabina, porque todo fue un manejo de ella. Ella manejó al emperador para que le pidiera a él que fuera a trabajar a esa ciudad y para que la mandara a ella, para quedarse solos, ¿no? Porque ella no cesaba en sus intentos de conquistarlo. Y ella se portaba muy digna, había cambiado la táctica para hacerlo caer como si ya no le importara, simulaba que ya no tenía interés en él, que era solo el trabajo, pero realmente estaba aguardando para hacer sus movimientos. Por su parte, Urbico, no estando la esposa ahí, pues él visitaba constantemente el hogar de Alba en ausencia del Vidio, ¿no? Aprovechaba. Eso ella pues no lo veía muy bien, no se sentía cómoda, no le gustaba, pero lo resistía y no le hacía el desaire y lo recibía pues para no perjudicar a su padre y por su situación tan comprometida, ¿no? Y un día platicando con su amiga, Alba estaba platicando con su amiga Tulia, le confiesa pues todo lo que había tenido que aguantar, las insinuaciones de este hombre que cada vez lo soportaba menos, ¿no? Le dijo, es muy triste mi situación, no soporto estar así. Y Tulia le dice, ay, y todavía que tu marido no está, ¿verdad? Y todavía que tu marido está ya trabajando con la ex. Y le dice, sí sabes, ¿no? Que allá está trabajando con la ex, que también Claudia está allá y que pues esa mujer, acuérdate, hubo chismes, dice, hubo chismes cuando ellos fueron novios y cuando se separaron. Su pasado de juventud, en ese entonces se rumoreaba que ella había tenido un hijo de Elvidio y que lo había dejado abandonado ahí en la puerta del abuelo Senio. Dice que alguien la vio dejar un bebé ahí, un bebé llamado Silano. Dice que el abuelo Senio adoptó, lo convirtió en su hijo adoptivo, dice, pero se rumoreaba que era hijo de ellos, producto de aquel amorío. Y Alba le dice, no, sí, él me contó, pero me dijo que eso no es cierto, que solo fue un invento. Pero pues bueno, sembró ahí como que la semillita de la duda. Le dice, y ahora tu esposo allá con aquella mujer sola, ¿no? Entonces ahora sí Alba se quedó bastante mortificada, pensando en su marido, pensando en tantas cosas, se sentía ya muy, muy desesperada. Quería ir hasta allá, hasta aquella ciudad y apartarlo de esa mujer, pero la amiga Tulia le recomendó, según ella, un remedio infalible. Le dijo, es que yo pasé por una situación similar con una mujer que quería andar ahí con mi marido y no sé qué. Dice, pero tengo el remedio perfecto, el remedio infalible, algo que te va a servir para que esta situación se resuelva. Dice, yo ya lo probé y la verdad es maravilloso. Y ella, pues, ¿qué remedio? A ver, cuéntame. Dice, bueno, el remedio consiste en ir a pedirle a un cristiano, que hiciera oración por ella, por su situación. Me recuerda porque a veces mucha gente nos pide, ay, es una oración por mí. Dices, claro, con gusto, con compasión cristiana, pues claro que sí, hago la oración. Pero siempre les digo, es que vale lo mismo tu oración que la mía. Y a veces por el nivel de amor que tú tienes hacia la persona que estás dirigiendo, si es tu hijo, si es tu pareja, lo que sea, a veces hasta funciona más porque lleva más intención que la de un desconocido, que por mucha afinidad y empatía que tengamos y lo hacemos, pero siempre la oración del interesado es mucho mejor, ¿no? Y aquí es como decir, vas a contratar los servicios de un cristiano para que haga oración, interceda por ti ante su Dios, para que todo se resuelva y tu marido regrese a tu casa. Dice, yo lo hice y a mí me funciona. Pues bueno, dice, es que realmente su Dios es muy poderoso. Y la amiga le dice, yo no soy cristiana, o sea, tú sabes, porque ahí era un delito muy grande ser cristiano. Entonces se aseguraba, no, yo no soy cristiana, no, nada más voy por su servicio y fui muy beneficiada por sus oraciones. Y dice, pero al contrario de lo que afirman muchos, yo te puedo atestiguar que los adeptos de Jesús son pacíficos y buenos, no son ni brujos ni nada de esas cosas que dicen, ellos son muy tranquilos. Y Alba, muy orgullosa como romana, no, ¿cómo crees? Si mi padre se entera, si mi esposo se entera que yo he ido a pedir, no, yo no puedo hacer eso, el Vidio no me lo perdonaría. Y la amiga le dice, bueno, pues si tú no quieres ir, yo puedo ir sola, a mí no me molesta ir. Y dice, pero ¿cómo vas a ir sola? No, que te acompañe un guardia. Dice, ¿cómo un guardia?
si los guardias están en contra del cristianismo por órdenes del emperador, los están persiguiendo. Dice, no puedo llevar a guardias al lugar donde ellos se reúnen. O sea, tengo que ir en secreto, dice, porque se reúnen ahí en unas catacumbas. Dice, así es que tengo que ir en secreto. Dice, bueno, está bien, vas, pero dice, no vayas sola, lleva a alguien. Y ya le dice, bueno, deja que tu hija vaya conmigo. No me dices que tu hija es cristiana, que tenemos en secreto, ¿no? Con las amigas les conto. No me dices que tu hija ya es cristiana, que es adepta al cristianismo, pues déjala que vaya conmigo y así yo no voy sola. Y ya le dice Celia, pues bueno, no sé, déjame pensarlo, ¿no? Quedó que lo iba a pensar. Y lo que no se dieron cuenta ninguna de las dos es que la sirvienta enviada por Claudia, la espía, las estaba escuchando. Ateria se llamaba esa mujer, Ateria. Y fue a pasarle los informes a su ama, obviamente, quien de inmediato pensó en denunciarlas a las autoridades. Dice, pero en el momento oportuno. Claro que las vamos a denunciar, pero en el momento oportuno. Mientras tanto, Claudia visitó una hechicera, una vidente de artes ocultas que le recomendaron para hacerse de sus consejos y conseguir la victoria en su conquista del Vidio y su venganza. La hechicera, la mujer quien realmente sí poseía dones despiertos, pudo ver el futuro, pudo ver lo que iba a pasar, ¿no? Sin que le dijera una sola palabra de su historia, sin que le contara nada, ella supo. Dice, tú vienes aquí porque deseas a un hombre que tiene compromiso, que tienes odio y amor por él, pero está casado con otro, y vio lo que iba a pasar en el futuro. Dice, mira, a la esposa de este hombre, Alba, no le puedes hacer daño porque ella está amparada por una figura angélica muy fuerte. Todo lo que le trates de hacer, no, físicamente no le va a pasar nada. Dice, hay una entidad ahí que no va a permitir que le hagas daño alguno. Así que lo que le quieras hacer, dice, tiene que ser en el ámbito emocional. O sea, quizás si tiene una hija o hijos o en alguien allegado, ahí es donde la puedes dañar. Dice, pero directamente a ella no te recomiendo que lo hagas porque también te va a ir muy mal. Dice, te advierto que hacer este tipo de trabajos se regresa, o sea, que te va a hacer algo mal a ti y a mí. Si yo trabajo, yo necesito el dinero, pero si tú me pagas, pues lo hacemos. Y pues ella saca el dinero y le dice, aquí está el dinero, y a mí no me interesa, ya me dijiste, y yo lo que quiero es conseguir que se separe de su mujer. Y dice, así es que, órale, adelante. Insistió y el poder del dinero pues se hizo presente, y la pitonisa, la divina, dijo, pues yo tengo necesidades, yo necesito el dinero, así es que pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y empezaron allá a confabular un plan secreto que de momento no nos dan a conocer, pero pues empiezan a hacer sus cosas, ¿no? Y así días después, Tulia, la amiga de Alba, Tulia y Celia se encaminan a la Vía Nomentana, le llaman, la calle donde al final estaban estas catacumbas, se rodeada de parajes desiertos, rodeada de cementerios, donde se encuentran con más figuras encapuchadas que disimuladamente caminaban a reencontrarse con otros cristianos en la noche, ya casi sin luz. Ahí van las figuras encapuchadas caminando, dirigiéndose a las catacumbas. Llegan y ven que realmente son cientos de personas las que se reúnen ahí, y pronto comienza el servicio con un canto maravilloso que pues Celia se sabía de memoria porque Cirilo se lo había enseñado, y entonces cantaba y entonaba con tanta gracia, con tanto amor, que de verdad le saca las lágrimas al acompañante, ¿no? A Tulia. Dice que qué bonito es esto. Y el encargado de leer la enseñanza evangélica de ese día, un hombre llamado Sergio, lee aquel pasaje de cuando el maestro dice que su madre y sus hermanos son aquellos que siguen las enseñanzas de su padre, y al terminar de leerlo pide ayuda para explicarlo, porque dice, es que yo no soy muy bueno hablando, y normalmente el que habla y explica esto es Policarpo, pero a él ya lo apresaron ayer los romanos, dice, y ahora no tenemos quien nos ilumine, ¿no? Ante la consternación de esta noticia, pues nadie se anima así como que a tomar la palabra, hasta que de repente entre la multitud sale Nestorio, Emanuel, oculto entre los presentes, y decide hacerlo, decide hablar. Nestorio, ni más ni menos que pues nuestro querido Manuel, habla primeramente de él, se presenta, les cuenta de su niñez en Grecia. Ahí conoció a Juan el Evangelista,
O sea que Emanuel en esa vida de niño conoció a Juan el Evangelista y estudió incluso con uno de sus discípulos que se llamaba Johannes. Y después Emanuel ahí empieza a hablarles de esto y después hace un discurso sobre la enseñanza de esa noche, sobre de lo que estaban hablando, ¿no? de la enseñanza evangélica, del cual les traje unas cuantas letras para compartirles y dice: para tocar el punto evangélico de esta noche, acordémonos que Jesús no podía condenar los lazos humanos y sacrosantos de la familia, mas sus palabras proferidas para la eternidad abarcan y abarcarán todas las situaciones y todos los siglos venideros, de modo de demostrar que la fraternidad es su objetivo, en que todos nosotros, hombres y grupos, colectividades y pueblos, somos miembros de una comunidad universal, fraternidad esa que un día nos integrará a todos como hermanos bien amados y para siempre. Dentro pues de esas luces prodigiosas de verdad, nos sentimos obligados a ampliar el concepto de familia en el plano universal, disminuyendo el criminoso egoísmo que a veces nos toma por asalto el corazón, creando los gérmenes de la discordia y del sufrimiento en el propio hogar. Jesús conocía todas nuestras necesidades y apreció nuestra situación, no solo con las miras de la época actual, sino a la de los siglos del futuro. Hasta ahora, las águilas romanas dominan todas las regiones y todos los mares, mas vendrá un día en que esos deseos de ambición y tiranía han de rodar de sus pedestales en una tempestad de cenizas y sombras. Otros pueblos serán llamados a dirigir los movimientos del mundo, pero en tanto el espíritu agresivo de la guerra permanezca entre los hombres cual monstruo de ruina y de sangre, es señal de que las criaturas no se han perfeccionado interiormente para ser los hermanos del Maestro, puros y pacíficos. La tierra vivirá fases evolutivas de sufrimiento y de experiencias dolorosas hasta que la comprensión perfecta del Mesías florezca para las almas en todo el mundo. En esta época, mis hermanos, tal vez la doctrina del Maestro sufra el insulto de aquellos que navegan en el vasto océano de los poderes terrestres, llenos de vanidad y despotismo. Es posible que espíritus turbulentos y endurecidos intenten tergiversar los valores de nuestra fe, desvinculándola con las exterioridades del politeísmo. Mas ay de los que ejecutaren semejante atentado, en vista de las verdades que nos orientan y nos consuelan. Tengamos la convicción de que el reino de Jesús no está en los templos, ni en los manuscritos materiales que el tiempo se ocupará de aniquilar en su paso incesante, y sí de los fundamentos divinos que han de ser construidos en el íntimo del hombre, de modo que cada alma pueda afianzarlos por sí misma, a costa de esfuerzos y lágrimas, en el camino de las moradas gloriosas del infinito, donde nos aguardarán después de la jornada las bendiciones del Cordero de Dios, que se inmoló en la cruz para redimirnos del infortunio y del pecado. En resumen, ¿qué dice Manuel aquí? Que las palabras del Maestro no eran para denigrar los lazos de la familia, como muchos los interpretan. Decir, tú no eres mi hermano, tú no eres mi madre, porque no compartes conmigo la enseñanza del Maestro, mi forma de pensar, mi espiritualidad, y podamos rechazar a la familia de sangre porque no tienen nuestra edad espiritual. Dice, no, estas palabras son para abrazar al mundo entero como una fraternidad universal, porque las palabras del Cristo fueron dirigidas para todas las épocas y todas las edades, no solamente para el momento en el que él vivía. Si su palabra es tan profunda que se va a adecuar aquí, se adecuó ayer, se adecuó ahora y se va a adecuar en el futuro. De eso nos está hablando, de esa fraternidad universal que algún día va a llegar. Dice, mientras el mundo va a seguir en guerra y en conflicto y en desamor, mientras no quieran hermanarse con el Cristo. Y hermanarte con el Cristo es vivir en amor. Entonces vamos a seguir así. Roma va a caer, otros pueblos van a ser llamados a gobernar. Y así, pero hasta que no se logre esa fraternidad universal, hasta entonces no vamos a ser todos pues hermanos del Cristo, ¿no? A eso es a lo que se refiere en pocas palabras.
Pues la gente se emocionó hasta las lágrimas con su discurso y al concluir acudieron a él por consejo, a disolver dudas. Le llamaban maestro, maestro, y él decía, no me llames así, alegando que maestro solo era uno y era el maestro Jesús, que ellos ahí todos eran iguales. Le preguntaron el porqué de las diferencias marcadas en los evangelios de los distintos apóstoles, que por qué hay esta tal cual diferencia, y él les contestó que eso era porque cada uno de ellos evidenciaba una parte diferente, una faceta del maestro. Dice que mientras Lucas y Mateo hacían énfasis en el maestro como pastor de su rebaño, Pablo y Juan nos mostraban más al Hijo del Dios vivo. Otros le pedían consejos para situaciones más mundanas, como ¿qué hago si mis vecinos hablan mal de mí y están diciendo y me lastiman y yo quiero defenderme? Y él les decía, es que tú no puedes ir a Jesús si no dejas de disgustarte por las opiniones del mundo. Deja que el mundo opine. Tú debes estar tranquilo. Y él tenía una respuesta certera para todo aquel que estuviera dispuesto a escuchar, ¿no? Fue muy hermoso esa labor de Manuel, que ya comenzaba a perfilarse, sí, como no, como un maestro espiritual, que es ahorita el que nosotros estamos estudiando, que gracias a él tenemos todas estas narrativas de sus propias vidas, porque son experiencias que nos ha contado, en todas las historias que él ha contado, ha estado ahí. Estuvo como Publio Lentulus, ahorita está como Nestorio. En la siguiente, en la de Ave Cristo, también no recuerdo el nombre, pero él era el papá, era también un esclavo liberto de Grecia, papá de Lidia. En esa historia, en la de Renuncia que acabamos de ver, era el padre Damián. Entonces, en sus historias que nos va contando, él le tocó vivir ahí, nos está platicando todos esos testimonios que él pudo ver de verdaderos cristianos, ¿no? Y bueno, estando ahí Nestorio, entre la gente pronto se topó con Celia, con su antigua alumna. Acuérdense que él fue maestro de ella y de su hermana, quien Celia pues le felicitó por su valor y le preguntó, pues que ¿por qué nunca me dijiste, me hablaste que fueras cristiano? Nunca lo confesaste. Y dice él, bueno, es que yo cumplí mi trabajo como tu profesor, con todo respeto a las costumbres de tus padres, que tengo tanto que agradecerles. Dice, pero pues no tenía yo por qué hablarte de lo que yo creo, ¿no? Mientras ellos, Celia y Nestorio, hablaban, algo de verdad maravilloso sucedió, algo que solamente la vida, no sé, genera esta clase de maravillas, ¿no? Llegó hasta él Ciro, llegó el enamorado de Celia, el que su padre había alejado de ella, que resultó ser el hijo perdido de Nestorio. Imagínense, las almas se unen sin saber, hay un tejido invisible, un magnetismo que nos atrae a todos los involucrados en una misma historia, y pues nosotros aquí con el velo de la ignorancia no nos damos cuenta, pero arriba se tejen otras historias, otras tramas que nos acercan a las personas, ¿no? Fue un reencuentro muy afortunado, imagínense, años sin ver a su hijo, no sabía ni dónde estaba y ahora lo vio, ¿no? Y también Celia. Salieron de ahí pues casi al amanecer, entre pláticas, entre preguntas, entre reencuentros, tantas cosas, contentos y sin percatarse de que dos figuras extrañas los seguían. Por un lado estaba Pausanias, que era el jefe de la guardia de la casa de Celia, el jefe de los guardias, y por otro lado estaba la sirvienta, Ateria, la enviada de Claudia, ambos con intenciones de denunciarlo, y pues así lo hicieron. Pausanias fue con el suegro del Elvidio, con Fabio Cornelius, y le dijo, ahí en esa reunión de cristianos vi a Nestorio predicando, porque Nestorio es cristiano y Nestorio había estado trabajando con él, o sea, se acuérdense que se había convertido en el hombre de confianza del Elvidio, y el Elvidio lo llevó con su suegro y trabajaba ahí en cuestiones del imperio, legales. Entonces pues se sintieron ofendidos. Como este esclavo, mi yerno le dio la libertad, ahora es libre y nos traiciona de esta manera haciéndose cristiano, pues era una gran ofensa. Y todavía le dice, y también llegó Ciro, aquel que era enamorado de Celia, de su nieta, si resulta que es hijo de Nestorio. No, pues de inmediato los mandó a apresar el hombre, ¿no? Dijo, no, estos me la van a pagar.
Y Nestorio lo sabía. Él lo intuyó al ver a su hijo y que éste le contó su historia de amor con Celia, es que supuso que no tardarían en ser probados en su fe. Eso pasaba mucho con los primeros cristianos que desarrollaron inmediatamente estas habilidades de percepción, de intuición, las tenían muy finas y ellos sabían, ¿sabes qué? Está llegando mi momento de dar testimonio. Así lo llamaban, no decían, ya me van a descubrir, ya me van a atrapar, no, es mi momento de dar testimonio. Y así lo sintieron los dos, tanto Ciro como él. Y dijeron, no importa, nos reencontramos. Y eso es maravilloso después de tantos años, así es que hasta donde lleguemos. Y pues llegan los guardias a arrestarlos y ellos ni se resistieron ni nada. Los separaron y Nestorio fue interrogado por el suegro del Vidio, por Fabio lo interrogó, porque el Vidio pues seguía ausente, estaba en Tibur. Y Nestorio le dijo toda la verdad, le dijo, sí, soy cristiano, si no lo informé o si nunca se lo dije es porque a mí nunca nadie me preguntó cuáles eran mis creencias. Yo mi trabajo lo hacía correctamente, todo lo hice correctamente, yo no le falté a usted al respeto en absolutamente nada, pero nunca me preguntó mis creencias y eso es lo que yo creo. Siempre respeté sus costumbres y sus formas. Dice, no tiene nada que reprocharme. Pero esa actitud le valió el más duro desprecio de Fabio Cornelius, que de desgraciado y malagradecido no lo bajaba. Así es que todavía un amigo de Nestorio, de ahí de entre los guardias, de entre los soldados de que lo aprisionaron, le dijo, es que sé sensato cómo contestas de esa manera. Dice, mejor renuncia al cristianismo, renuncia a tus brujerías, renuncia a tus brujerías para salvar su vida. Me recuerda, ¿no? Cuando uno dice, es que soy espírita, ay, qué miedo, no, esas brujerías, no, es que no, te vas a ir al infierno, el padre dice, renuncia a tus brujerías para salvar tu vida. Y Nestorio le dice, pues eso jamás, es como traicionar a mi propia alma. Dice, no, yo no voy a renunciar a Cristo jamás. Dice, mi hijo y yo estamos listos para dar nuestro testimonio de fe. Y pues sí, quisieron sacarle a Nestorio también la ubicación de las reuniones. Dinos dónde se reúnen. Dice, no, yo no voy a decir nada, eso es traición, dice, yo no lo voy a hacer. No se dio, pero Ateria, la sirvienta de Claudia, pues claro que les dio lujo de detalles, o sea, de las reuniones, de la ubicación de todo, de quienes asistían, haciendo que en la próxima reunión detuvieron a más de 300 personas ahí en las catacumbas. Las detuvieron, las interrogaron y resulta que solamente 35 personas de las 300 permanecieron firmes en su fe, ya que por decreto imperial les habían dado la oportunidad de renunciar a su fe y salvar su vida si juraban lealtad a Júpiter, y casi todos lo hicieron, menos esos valerosos 35 que se mantuvieron firmes hasta el final, y entre ellos obviamente Nestorio y Ciro. Para que vean, las pruebas son fuertes, y no todos llegan hasta el final. Ayer comentaba con alguien, por algo la puerta es muy estrecha. Dice, es que así como lo pones, me decía esta persona, así como lo pones, pues nadie lo va a lograr. ¿Quién va a lograr? Pues nadie. Dudo que haya alguien. Le dije, ahí están los testimonios que hemos hablado. Claro que hay personas que lo han logrado, pero por eso la puerta es estrecha, no es portón. La puerta del mundo, de lo material, es ancha, larga, todos caben por ahí y al mismo tiempo. La puerta estrecha no, por eso es estrecha, porque requiere esta clase de testimonios tan fuertes y tan convincentes, ¿no? Y solo de 300, solo 35. Al paso de los días, Celia, abatida por la tristeza, se mostraba débil, estaba apática, tanto que la llevaron a la casa de su abuelo Eusenio para que él la motivara, porque se llevaba muy bien con él. Secretamente él le confesó que también ya era cristiano y que él le iba a ayudar a ir a la cárcel para despedirse de Ciro, y lo hizo. No fue fácil convencer al Vidio de dejar a ir a su hija, pero viendo que la salud de Celia estaba en juego, que estaba peligrando, pues accedió. Además le dijo, yo la voy a acompañar, no va a ir sola, vamos a hacer una treta, vamos a disfrazarla como si fuera hija de algún condenado, y así vamos a evitar habladurías o que alguien vea que es tu hija la que va ahí. O sea, él la acompañó. Pudo despedirse del chico, pudo despedirse de Nestorio entre lágrimas,
Y Ciro pudo darle una copia de un himno que habían escrito ahí. En esas condiciones todos los condenados habían escrito un himno y lo cantaban todos los días esperando su sentencia, ¿no? Dieron muestra de alegría ante la tempestad y de una fe inquebrantable, y le recomendaron a ella que no sintiera odio o desánimo por la vida, por estas cosas que estaba viviendo, sino que enfrentara lo que viniera con abnegación y renuncia. Ella se despidió de Ciro dándole un beso en la frente, y el chico sintió un gran cariño con el que se podía confundir. Ella de repente se confundió, dijo, el cariño que siento por él podría ser como de hermano, como de novio, como hasta de un hijo. Dijo, no sé, es un cariño extraño. Dice, eso es, nos explica Manuel, eso es porque las almas se aman a través del tiempo, a veces de una u otra forma, según la escuela de la vida los llame a ser. Sabemos que a veces nuestra madre es nuestra hija, nuestra abuela es nuestra madre, que jugamos un rol diferente, pero en general las almas de una familia espiritual siempre están unidas en uno o en otro plano. Ciro le había confesado que había tenido un sueño esa noche, donde él llegaba al cielo y donde le prometían que iba a volver. Así que Celia se aferró a ese sueño y a la esperanza de volverle a ver, prometiéndole que en su corazón sabría reconocerlo siempre. Una hermana sufría, Celia, y la otra gozaba con los preparativos de su boda. Elvidia, la hermana mayor de Celia, ya estaba por casarse con Cayo, y el emperador les había regalado una propiedad ostentosa, así que en ella todo era felicidad. No así en los demás, ya que Claudia había movido sus piezas con el emperador para que convocara de nuevo a Elvidio al servicio, esta vez a un viaje a Grecia que duraría más de un año. Elvidio y Alba, sabiendo cómo dependían de la gracia del emperador, no pudieron contrariarlo y aceptaron la separación. Aún así, Alba hizo a un lado el orgullo y fue a suplicarle a Claudia, a sabiendas del odio de esta mujer, fue a suplicarle. Le dijo, intercede con Adriano, intercede con el emperador, haz que escoja otro hombre, porque a mi marido, él acaba de volver de Tibur de la labor que le encargó, como que nos van a separar otro año, por favor. Dice, tú tienes mucha influencia con él. Pero Claudia, pues insensible, no iba a hacerlo, ¿no? Hasta ella había motivado eso, ella había obligado al emperador de nuevo a escogerlo para esa labor, porque ella iba a ir y quería separarlo a fuerzas. Y le dijo, no lo voy a hacer. Dice, ¿crees que voy a hacer algo por ti? Dice, si mi marido me acaba de confesar que no me puede amar a mí porque está enamorado y siempre ha estado enamorado de ti, dice, ¿y ahora quieres que yo haga algo por ti, por tu marido? Dice, no voy a hacer nada, ¿no? La humilló, le dijo muchas cosas y Alba vio que todo su esfuerzo era inútil. Ahí no había por dónde con Claudia, ¿no? Esa mujer tenía el corazón envenenado. Y pues bueno, su hija mayor, Elvidia, se casó con los lujos más increíbles de la época y partió para su nueva casa, dejando a su familia con sus problemas. Celia seguía en casa del abuelo, esperando el día decisivo para Nestorio y para Ciro, que pronto llegó. En medio de las festividades del emperador, porque el emperador ya se iba a ir a ese viaje, a Grecia y después se iba a establecer permanentemente ya en Tibur, entonces estaba como que los festejos de la despedida del emperador. El último día de las fiestas, de los festejos, fueron reservados para el circo y el sacrificio de los cristianos. Alba y Elvidio tuvieron que asistir como personalidades allegadas al emperador, personalidades importantes, a presenciar ahí la muerte de los cristianos condenados, quienes fueron atados a postes en la arena del circo. Estaban casi desnudos, malnutridos y golpeados, y empezaron a cantar su himno, hasta que flechas envenenadas se les clavaban en el pecho. Fue terrible el espectáculo que hirió la sensibilidad del matrimonio de Alba y Elvidio, quienes tuvieron que disimular delante de todo su dolor, pero era horrible porque Elvidio había ido a visitar a Nestorio a la cárcel. Cuando él regresó de Tibur, le dijeron lo que había pasado, corrió a verlo, dijo, no, yo lo tengo que rescatar, fue mi esclavo, pero yo lo liberé, es mi amigo, es miembro de confianza. Y le dijeron, no, pero es que es el papá del enamorado de tu hija. Y dijo, no, ¿cómo creen que eso? Y fue a corroborar con él y pues sí, Nestorio le dijo
Le dijo, sí, es mi hijo y te pido que lo salves a él, no me salves a mí. Él dijo, no, de ninguna manera, ¿cómo lo voy a salvar a él si tuvo la osadía de fijarse en mi hija? No. Y lo repudió y se fue. Dijo, olvídate de mí. Pero de todas maneras, a la hora de verlo morir ahí en la arena, fue muy duro. Fue muy duro para la gente que tenía algo de conciencia, algo de buen corazón. Ver esos espectáculos no era nada agradable. Y les leo en ese último momento una situación lo que vivió Nestorio cuando estaba ahí en la arena. Dice, con el pecho acribillado por las flechas que debilitaban su corazón y contemplando el cadáver de su hijo que había muerto antes que él, dada su debilidad orgánica, Nestorio sintió que un torbellino de recuerdos indefinibles afloraban en su pensamiento ya vacilante, confuso en los estertores de la agonía. Con los ojos sin brillo por la angustia de la muerte que le arrebataban sus fuerzas, percibió a la multitud que los insultaba y escuchaba aún sus alaridos animalizados. Miró hacia la tribuna imperial, donde seguramente estarían cuantos habían merecido su puro y sincero afecto, pero sintiendo inefables emociones se veía también en sus confusos recuerdos, en una tribuna de honor con la toga de senador y ataviado de púrpura, coronado de rosas. Aplaudía también él la matanza de cristianos que sin los postes de suplicio ni las flechas envenenadas que les traspasaban el pecho, eran devoradas por fieras hediondas e insaciables. Querían dar, moverse, sin embargo, al mismo tiempo se sentía arrodillado junto a un extenso lago, delante de Jesús de Nazaret, cuya mirada dulce y profunda le llegaba hasta lo más profundo de su corazón. Prosternando, extendía sus manos hacia el divino Maestro, implorando amparo y misericordia. Ardientes lágrimas quemaban sus mejillas descarnadas y tristes. Para sus ojos moribundos las turbas furiosas del circo habían desaparecido. Fue cuando una figura de ángel o de mujer se dirigió hacia él extendiéndole sus manos cariñosas y traslúcidas. El mensajero del cielo se arrodilló junto al cuerpo ensangretado, le acarició los cabellos y le besó suavemente. El ex esclavo sintió la caricia de aquel ósculo divino y su espíritu cansado y sin fuerzas se adormeció levemente, como si fuera un niño. ¿Qué le pasó a Emanuel, a Nestorio? En este momento siente las flechas envenenadas en el corazón, voltea, ve que su hijo ya murió, que Ciro ya murió porque estaba muy débil. Y él, entre el alucín de lo que oye de la gente enardecida, gritando, animalizada, de repente se ve a sí mismo recuerdos de su vida pasada, de Publio Lentulus, ahí en el circo romano, cuando le dieron aquella corona de rosas, cuando estaba él muy elegante, viendo cómo sacrificaban a cristianos. ¿Se acuerdan que su esposa Lidia iba entre ellos? Que había cambiado el atuendo con Ana, con la sirvienta, y que tuvo que morir ahí, y él no sabía que su esposa, él veía que mataban a los cristianos y que los leones los devoraban, pero no sabía que su esposa estuvo ahí, más hasta el rato que lo descubrió. Entonces esas memorias en el último instante a Nestorio se le revela, es que tú estuviste del otro lado, ¿te acuerdas? Tú estuviste allá. Y entonces empieza a confundirse entre una y otra vida en los recuerdos y llega la figura de Lidia. Lidia es el ángel, su esposa, su compañera del alma. Ella llega y lo consuela y le dice, bueno, pues ya se acabó la prueba, ¿no? Ya vas a salir, tranquilo, esto ya se acabó. Le da un beso y él se queda dormido y pues ya, sacan el espíritu y se lo llevan. También vio ahí la revelación de cuando se encontró con el Maestro Jesús. ¿Se acuerdan que Publio Lentulus en hace 2000 años tuvo la oportunidad de aceptar al Maestro? El Maestro lo convocó, lo llamó y él la rechazó aquella oportunidad. Él la rechazó por orgullo, entonces recordó aquello y ahí estaba pidiendo perdón y pidiendo perdón. Tuvo esa revelación. Eso es lo que pasó en ese instante. Al mismo tiempo, esta Celia desde su ventana veía una parvada de palomas volar desde el circo. Palomas que su abuelo le dijo, es que seguro son las almas de los mártires volando hacia Jerusalén. Y es el final de la primera parte.
Estas historias de Manuel están comprendidas siempre en primera y segunda parte. Y vamos a ver, es la mitad. Esta es la mitad de la historia, es el final de la primera parte. Así es que vamos a ver, dentro de unos días van a tener que aguardarme un ratito para ver cómo es que sigue la historia y cómo es el desenlace. Por el momento nos quedamos con los grandes ejemplos, con las grandes reflexiones, con esta maravilla de historia real, es una historia real. De hecho, Emmanuel al inicio, en las palabras de inicio, también nos dice que hay registros de Celia en la biblioteca del Vaticano, en la biblioteca, en los documentos católicos de la Iglesia Católica. Dice, hay registros de ella, aunque fue en el siglo II, por ahí del año, si estamos ahorita hablando del año 131. Dice, hay registros de ella. A veces dice, tienen algunos nombres cambiados, unos nombres confundidos y unas fechas también erróneas, pero hay testimonio de ella en los primeros cristianos. Así es que bueno, este testimonio real que nos sirve siempre de inspiración. A mí no me resta más que agradecer como siempre su compañía. Espero que les haya gustado, espero haberlos dejado con ganas de más. Pronto estaremos aquí en otra edición de qué trata el libro. Nos vemos hasta la próxima.